Capítulo 33 es perfectamente continuación de lo anterior, o sea, totalmente continúa, ¿no? Prosigue el relato de la fundación, cómo primero se suspenden y luego reanudan los trámites y las ayudas humanas que recibe, ¿no? Y también los incentivos que recibe. Bueno, a finales de 1560, que es cuando termina el capítulo anterior, estamos en un punto en que parece ser que la nueva fundación ha entrado en un camino sin salida. No tira. No, el provincial no lo admite, a nivel de la ciudad hay un revuelo y un follón, y este capítulo 33 nos va a narrar lo que sucede hasta finales de 1561. Es un relato que tiene dos niveles. Por un lado, en las tareas fundacionales hay oposiciones y ayudas todo al mismo tiempo. Son 6 meses de suspensión en que no se puede hacer nada y otros 6 meses de manos a la obra. Y por otro lado, otro nivel de cosas nos narra la historia personal de la santa, ¿no? Su vivencia interior, lo que le va pasando por dentro. Santa Teresa pasa por estados de ánimo variados, extremos y contrapuestos. Hay momentos en que nos habla de grandísima aflicción, luego nos habla de grandísimo bien, grandísimos ímpetus y mayores arrobamientos, o sea, había de todo. Y sobre todo, de intervenciones de una especie de nivel ahí superior, pero no superiorísimo, como una especie de entreplanta entre lo natural y lo sobrenatural, lo místico, vamos, que son las intervenciones de los santos. Empiezan a desfilar santos aquí, pero aquí, y del Señor también, pero bueno, el Señor ya venía desde antes interviniendo, pero es que ahora empiezan a entrar aquí los santos a opinar sobre la nueva historia, ¿no? El capítulo comienza por los avatares y la narración externa y termina con una especie de historia de la vida mística de Santa Teresa que va entretejiendo los dos planos, el humano y el sobrehumano. Los actores que intervienen en este capítulo en el plano humano, el amigo provincial, que da un paso atrás desde el principio, porque la víspera de firmar las escrituras del nuevo convento dice que Tabarí, que no las firma, las escrituras del nuevo convento. Después aparecen 3 jesuitas, si no hay jesuitas no hay libro de la vida, está claro, que se van turnando en la escena. Por un lado está Baltasar Álvarez, que sigue pobre con sus miedos y sus cosas. El rector que acaba de cesar en el colegio de San Gil en Ávila, que este sale muy poquito y es un tipo que yo he oído muy poco de él, que se llama Dionisio Vázquez, y el nuevo rector del colegio de San Gil, que este sale y va a salir muchas más veces, Gaspar de Salazar, que se apellida igual que el provincial de los carmelitas, pero no tenía nada que ver, uno era Ángel de Salazar y el otro es Gaspar de Salazar. Después también aparece, como no, el fidelísimo dominico Pedro Ibáñez, que junto con doña Guiomar persisten en escribir a Roma y dar trazas, que dicen ellos. Después aparece otro personaje nuevo en el relato, que es la hermana de Teresa, Juana, que viene desde Alba para quedarse en San José, como de Carolina, en las casas que han comprado. Supuestamente se ha instalado allí a vivir con su marido y su hijo, y con ese paripé despistan a la ciudad, pero lo cierto es que están montando un convento, pero si vienen de Alba y viven en Alba, con Juan de Valle, y se instalan en Ávila, pues para dar apariencia de que se va a instalar en la casa, la familia. Y por primera vez asoman a nuestro relato los inquisidores y los tiempos que andan regios. La primera vez que se asoman al relato de una manera real, ¿no? Y por fin aparece otra persona
persona más, mucho más en la sombra del anonimato, que es el hermano de la santa, Lorenzo de Cepeda, que aparece porque le manda unos dineros providenciales de Perú, con los cuales la santa puede seguir avanzando en su proyecto de fundación, ¿no? Y estos son los personajes de la parte natural de la historia. Ahora, la parte sobrenatural de la historia, tenemos otros. Primero aparece Santa Clara, la santa de la pobreza, después aparece San José, después aparece la Virgen, después aparece el Señor, y el Señor con un montón de gracias y palabras que van directas al alma de Santa Teresa. Tenemos que recordar que en este momento de su vida es cuando comenzaron los grandes ímpetus de amor de Dios que tengo dichos, y eso que estaba en la noche oscura, y cualquiera. Y alude a los que tenía dichos precisamente cuando narra la merced del dardo en el capítulo 29, que ya habla entonces de unos grandes ímpetus, pues eran ahora. Y estábamos en la noche oscura. Yo apunto a datos. Hay noche oscura, muy oscura y noche oscura bastante clara, ¿sabes? Porque si tenía ímpetus grandísimos de amor de Dios, pues no era tan negro el panorama. Digo yo. El relato tiene 3 momentos. Del 1 al 7 es cuando nos cuenta cómo se tienen que suspender todos los trabajos de la fundación, y aquello supone una gran prueba, ¿no?, para ella. Los números del 8 al 10 nos hablan de un cambio de situación y de nuevas promesas por parte del Señor. Y los números del 11 al 16 es cuando nos cuenta cómo se reanudan las obras, viene su hermana desde Alba, cómo San José media en todo el asunto, nos lo dice en el número 12, habla también de Santa Clara, que también se saludaron y tal. Sí, me vino Santa Clara, animó, le dijo que sí, que en pobreza, que no se preocupara, que eso estaba tirado, que si lo sabría ella, pues estas cosas, yo que sé de los santos. Ahí aparece Santa Clara. También después de comulgar debía ser aquello la hora de las visitas, vamos. Y después, por último, en los números 14, 15 y 16, la gran Mariofanía y su refrendo del carisma de fundadora. Pues yo digo que en este capítulo hay cantidad de gente, del cielo y de la tierra. El cese de las obras, ¿qué pasó? ¿Por qué hubo que suspender las obras? Pues la contraorden, en contra de lo que podemos pensar, que yo también pensaba y pensaba mal, no viene del provincial, no. La contraorden viene del padre Baltasar Álvarez, que era un gallina. Y como veo que las cosas se ponían mal, pues le dijo que parara las obras. El provincial no le dijo que parara las obras. El provincial le dijo que él no asumía la responsabilidad de la fundación, pero que hiciese lo que le viniese en gana, pero que con él no contase. Y ella, por lo visto, no pensaba nada. Pensaba seguir la obra y le digo, a ver, aquí le encasqueto la fundación, claro. Y entonces, cuando se lo contó a Baltasar Álvarez, o cuando se enteró Baltasar Álvarez de que el provincial se había retirado, fue el que dijo que no, que había que parar. El confesor le echa una bronca por escrito a la santa. Dice, me escribió que ya vería yo que era todo un sueño, que me enmendase, pues veía el escándalo que había sucedido. Lo cual significa que Baltasar Álvarez era muy bueno, pero era muy tonto. Porque todavía no se había enterado de que cuando las cosas son de Dios siempre montan un escándalo. Y cuando van sobre ruedas, entonces sé que no son de Dios. Era bueno, pero no se enteraba de nada, de que iba a la fiesta, pobre. Y Santa Teresa queda en su monasterio de la Encarnación muy mal vista. Incluso amenazan con recluirla en la cárcel del convento. Yo creo que yo hubiera estado encantada de la vida en la cárcel, porque hubiera dicho, estoy encarcelada, no puedo hacer otra cosa. Le hubiera dicho al Señor, ¿qué quieres que haga yo si me han encerrado? Pero no la han cerrado.
Y también estaba muy mal vista en la ciudad, donde se decía que era todo disparate de mujeres. En ese momento alguien le insinúa a la santa el posible fantasma de la Inquisición, ¿no? Está queriendo hacer algo sospechoso y que tenga cuidado. Y ella dice que no tenía ningún miedo y que lo lleva todo, son sus palabras, con gran contento. O sea, dicho hoy, más fresca que una lechuga. Me importaba un rábano lo que dijeran todos. En medio de todo esto, hay dos amigos que permanecen fieles en la derecha. Importantísimos y a quienes la reforma tiene que estar siempre agradecida, ¿no? Que son doña Guiomar de Ulloa y el padre Ibáñez, el dominico Ibáñez, que contra todo pronóstico continúan inquebrantables promoviendo la fundación a pesar de que Teresa tiene que permanecer inactiva. Ella lo anota expresamente. Como yo no quería entender en ello por no ir contra la obediencia de mi confesor, negociábalo él, Ibáñez, con mi compañera, doña Guiomar, y escribían a Roma y daban trazas. Entonces, genial. Ella es la fundadora, pero el trabajo se lo hacen nosotros. Y de pronto Ibáñez tiene que alejarse de alguien. Y dice la santa en el número 6, yo sentí mucho cuando se fue. De Roma, efectivamente, llega un primer breve, a estos les llegó el papelito más pronto, que carecerá de efecto. Y en el relato, al mismo tiempo ella va metiendo, entretejiendo, intercalando, mejor dicho, la historia de su alma, ¿no? en la que Teresa sufre y goza alternativamente. Ella, como todo en ella, es todo extremoso. Teresa de Jesús y moderación no va. Nunca fue. En este momento de su vida, tampoco. Hay momentos de turbaciones extremas y momentos de gozos extremos. Pero todo es extremo, sin ninguna moderación, ¿no? Y a pesar de la sensación que ella tuvo, o debió de tener, supongo, vamos, de ridículo, producida pues por ese momento de fracaso, ¿no? De que tú tienes un proyecto, se hace público y de repente te lo cortan y no puedes seguir. Pues ella dice, y lo subraya, su capacidad de silencio. Ante todo eso que está pasando, ella se calla. Y al mismo tiempo nos describe el extraño, el inverosímil estado de sosiego interior, de paz profunda, de quietud en su alma. Dice, de tal modo que nadie se lo creía. Ella dice en el número 2, pensaban, estaba muy pelada y corrida, y aún mi mismo confesor no se lo acababa de creer. Ella estaba más fresca que una lechuga. Y, sin embargo, sobreviene un profundo cambio interior cuando el bendito Baltasar Álvarez le escribe reprochándole el escándalo que ha dado. Fue lo mucho que me fatigó. Apretóme esto en extremo, que estaba toda turbada y con grandísima aflicción. Hasta que interviene la voz interior, que de nuevo la deja tan consolada y contenta que me parecía todo nada la persecución que haría sobre mí. Unos la sacuden y el Señor la consuela. Pues así cualquiera, ¿no? Y ese mismo sufrimiento se le trueca en fuente de alma. Fue tanto el acrecentamiento que vi en mi alma de amor de Dios que yo me espantaba. Quizá lo más sorprendente en este vaivén de estados de ánimo de Santa Teresa es la reacción que tiene cuando le amenaza con la posible intervención de la Inquisición. Pues ella nos sorprende con una reacción donde todo el mundo se moría de miedo, ella se moría de risa.
Entonces contesta con un cierto humor, ¿no? Un cierto humorismo. A mí, dice en el número 5, a mí me cayó esto en gracia y me hizo reír, porque en este caso jamás yo temí. Esta es Santa Teresa. O sea, todo el mundo se mueve y él se para de risa. O sea, le importa la Inquisición. Nunca tuvo miedo a la Inquisición. A continuación, el capítulo sigue narrándonos las nuevas gracias místicas que va recibiendo con los efectos que deja sobre su alma. El primero que interviene y aparece es San José. Llega San José y deja en el ánimo de Teresa pues una cierta expectación, una cierta ansiedad ante algo. Dice así, ella, textualmente en el número 11. Una vez, estando en una necesidad que no sabía qué me hacer ni con qué pagar unos oficiales, me apareció San José, mi verdadero Padre y Señor, y por lo visto el tesorero también, y me dio a entender que no me faltaría que los concertase. Y así lo hice, sin una blanca. Y el Señor, por maneras que se espantaban los que lo oían, me proveyó. Sin una blanca. Se puso a hacer la obra y Dios proveyó. Se lo dijo San José, pues ella va y lo hace. Pese al anonimato mantenido por la escritora, hoy conocemos bien lo que pasó exactamente. Desde América, su hermano Lorenzo, sin que ella estuviese al tanto, le envía la primera remesa de pesos de oro que le llegan en vísperas de Navidad. Como no había Western Union, se los traen en propia mano, un amigo de Lorenzo, que se llama Antonio Morán, y se los ha entregado a Teresa misma en mano, en la casa de doña Guiomar, donde residía en ese momento, justamente cuando tenía que pagar a los obreros, tenía que saldar su deuda y estaba sin una blanca. Teresa lo agradecerá inmediatamente en una carta preciosa que escribe a su hermano Lorenzo y le contará la enorme sorpresa que le ha causado su envío. Es la carta del 23 de diciembre de 1561. Dice, lo que más me ha espantado es que los 40 pesos me hacían grandísima falta. San José lo hizo. Y luego hay unos números muy hermosos en que nos cuentan la gran manifestación de la Virgen en el día de la Asunción. Santa Teresa había retomado los trámites de la fundación al comenzar el verano, ¿no? Y en el mes de agosto es especialmente intenso, sobre todo en acontecimientos sobrenaturales, en el acrecentamiento del amor. El 12 de agosto, que es la fiesta de Santa Clara, yendo a comulgar, tiene uno de esos acontecimientos que está lleno de presagios, ¿no? Dice, se me apareció con mucha hermosura, Santa Clara, díjome que me esforzase y fuese adelante en lo comenzado. Esto lo dice en el número 13. Pero el episodio más importante de estos días le ocurre 3 días después, en la fiesta de la Asunción, y fue quizá la más espléndida manifestación de la Virgen de toda su vida, ¿no? Más relevante. Nos la cuenta como para concluir el capítulo y con muchísimos detalles escénicos y simbólicos. La Virgen se le aparece acompañada de San José. Los dos la revisten de blanco y le aseguran, y ella dice, Dios se me ha a entender, eso es lo mismo que me dijeron con toda seguridad, Dios se me a entender, que estaba ya limpia de mis pecados, y le imponen al cuello un collar de oro y de piedras preciosas, que simboliza la gracia de la que rebosa su alma.
Después, esto es lo tocante a su persona, ¿no? El aspecto personal de esta gracia. La Virgen le asegura que está en gracia, que ha sido perdonado por sus pecados, y la reviste de blanco y con un collar. Bien, eso es lo personal de ella, de Teresa. Después hay otra parte, otro aspecto, que es el aspecto carismático, y es el más importante. La Virgen, por si tenía alguna duda, refrenda, subraya la orden de envío recibida de Cristo en el origen de los hechos, cuando Cristo le dice que funde. Y lo dice así la santa, que la señora tenía un rostro bellísimo. Dice, era grandísima la hermosura que vi en Nuestra Señora. La escena termina con el regreso de los dos, de San José y de la Virgen, al cielo. Estando así conmigo un poco, parecióme que los veía subir al cielo. Yo me quedé con mucha soledad, dice la santa, pero con grandísima gloria y contento, mas a mi parecer que nunca le había tenido. Quedé con un ímpetu grande de deshacerme por Dios. Dejóme consoladísima y con mucha paz. Rara vez, hay que decir que rara vez Santa Teresa ha acumulado tantos superlativos en un fragmento tan corto. ¿Qué es lo más importante de todo esto? Pues sin duda lo más importante de esta Mariofanía es el refrendo, la reafirmación de Santa Teresa como fundadora. La Virgen le recuerda que ha sido Cristo mismo quien le ha encomendado la misión de fundar. Y ella se limita a reafirmarlo, a refrendar esta misión en el momento en que ella va a reanudar la tarea de fundar tras 6 meses, el paréntesis de 6 meses que tuvo que detenerse, ¿no? Por eso la Santa, cada vez que recuerda esta Mariofanía del Día de la Asunción, distingue bien los dos aspectos. Primero el personal, los símbolos de la limpieza y belleza de su alma, y después la misión, que ya su Hijo nos había prometido andar con nosotras. Reiterando así lo referido en el momento inicial, que Cristo andaría con nosotras. Y con esto se puede dar por concluido el capítulo 32. Lo leéis porque, como lo que os he dicho, es muy fácil de comprender, o sea, no hay más que explicar, hay simplemente que leerlo. El capítulo 34. En el capítulo 34 la Santa nos cuenta su viaje a Toledo, los 6 meses que reside en casa de doña Luisa de la Cerda y cómo se encuentra ahí con el padre García, que es el pobre hombre al que le está pidiendo todo este libro. Bueno, el pobre hombre, el afortunado hombre, porque además él se pide, ¿no? El capítulo es un gran paréntesis en el relato de la fundación de San José, pero a mi juicio es un capítulo muy interesante, este capítulo 34. Nos narra 2 episodios de la biografía personal de la Santa y son 2 episodios de amistad, porque la amistad es algo fundamental, sustancial en la Santa Teresa, ¿no? El primer relato, el primer episodio que nos relata es su viaje a Toledo y su amistad con doña Luisa de la Cerda, que de alguna manera está relacionado con su fundación en Ávila, ¿no? Los 6 meses que ella pasa residiendo con doña Luisa en Toledo constituyen la pausa necesaria para despistar a la opinión pública que estaba en contra, y al mismo tiempo es el espacio de tiempo para poder tramitar y esperar el breve pontificio que autorice la fundación. Lo solicitan probablemente a primeros de año y la Santa recibe el breve en Ávila a finales de julio de 1562, cuando ya ha regresado a Ávila.
El segundo episodio es el encuentro con el padre García de Toledo y está relacionado con el libro de la vida. Ella lo escribe por primera vez aquí en Toledo. Numerosos capítulos de este libro están dirigidos al padre García de Toledo. Oh hijo mío, que es tan humilde, a quien va esto dirigido y me lo mandó a escribir. Padre mío, pues también lo es como hijo, dice en el capítulo 16. Y ahora, en esta segunda mitad de este capítulo 34, nos narra su reencuentro con él. Y es muy pilla, porque lo escribe a sabiendas de que él lo va a leer enseguida. Aquí ella no la apuntará amigo. Pero como también sabe que el libro lo van a leer terceras personas, mantiene al padre García de Toledo en el anonimato. Doña Luisa de la Cerda y el padre García son sin duda los dos protagonistas de este capítulo al lado de la santa, no al lado de la autora. Solo de refilón son mencionados los jesuitas de Toledo y el padre Ibáñez. El capítulo está articulado como si quedáramos en dos partes simplemente, ¿no? Su ida a Toledo y su llegada al palacio de Doña Luisa y el encuentro con el padre García a partir del número 6 y el progreso espiritual del padre García de Toledo. ¿Cómo nos cuenta Santa Teresa su llegada a Toledo y la vida en el palacio? Pues es muy bonito este capítulo. A mí por lo menos me gusta mucho las descripciones que hace, el realismo, el sentido común, la plasticidad con que describe las cosas, ¿no? Es la primera vez que Santa Teresa tiene posteriormente tuvo más, pero con Doña Luisa es la primera vez que ella entra en contacto directo con la aristocracia, con el mundillo de la aristocracia, ¿no? Y además de la aristocracia toledana que era de aquella manera. O sea, todos los nobles en Castilla tenían sus normas, sus privilegios, su mentalidad, su modus vivendi, pero los nobles, la aristocracia toledana era más compleja todavía que el resto, ¿no? Tenía una serie de privilegios y unas normas propias y específicas en Toledo. Ella no pertenece a la nobleza, Santa Teresa no pertenece a la nobleza, ni por Cepeda ni por Carmelita. Su viaje a Toledo es interesante porque es la primera vez que tiene una experiencia de vida palaciega, ¿no? De vida en un palacio. Y porque, como os digo, describe ese ambiente desde dentro y lo describe con maestría, lo mismo desde el punto de vista psicológico que desde el punto de vista espiritual. También lo hace desde el punto de vista social por parte de Doña Luisa, de su amiga, y por parte de la gente del palacio. Hay otra confidencia de la santa por la que sabemos que antes de emprender el viaje estuvo preguntando acerca de cómo tenía que desenvolverse, de los rigores de la etiqueta y de todo el lío y el tinglado de los tratamientos, ¿no? Porque ella no sabía, entonces antes de perder el inteligente, y como todo inteligente sabía que no sabía. Entonces, antes de arriesgarse a meter la pata, estuve informándose, a ver cómo tengo que dirigirme yo a estas personas, cómo tengo que tratarlas, qué tengo que hacer, ¿no? Y ella lo comenta a las monjas más adelante cuando redacta El Camino de Perfección. Está por el capítulo 22 del Códice de Valladolid y por el capítulo 37 del Códice del Escorial. Y dice así, El Camino de Perfección. A mí me acaeció una vez no tenía costumbre a hablar con señores e iba por cierta necesidad a tratar con una que había de llamar señora, señoría. Y es así que me lo mostraron deletreado. Se lo deletrean porque no sabe.
la llaneta día, ¿no? Cuando le dice señoría, pidió que se lo deletrearan bien para no meter la pata. Y eso sí que me lo mostraron deletreado. Yo, como soy torpe y no lo había usado, en llegando allá no lo acertaba bien. Acordé decirle lo que pasaba y echarlo en risa, porque tuviese por bien llamarla Merced, y así lo hice, tal cual. El protocolo dice, vuestra señoría, Merced iba que rodea. Es lo que a mí me sale, pues esto es. Ella desciende a la sencillez, pues es como si me dijera que tengo que tratar a una persona de su excelencia, no sé qué, y mira, te voy a tratar de tú porque me pierdo con tantos. Ella es así, y además de que es así, nos lo cuenta, y además lo echó a risa. Pues esta es Santa Teresa, ¿no? Pero bueno, risa y humorismo aparte, pero que está bien saberlo y conocerlo y saber que ella era así, de llana y de sencilla. Lo cierto es que Santa Teresa va a Toledo llena de, esto lo dice ella, grandísima confusión y consciente de dos cosas. Por un lado, de que se la llama la atención a sus cualidades humanas, que tenía mucho. O sea, que va como de psicólogo de emergencia, porque doña Luisa está hecha polvo. Se ha quedado viuda, está muy triste, no levanta cabeza, y entonces, en atención no sé, a su gran penetración psicológica y a su gran calidad humana, pues, por decirlo de alguna manera, doña Luisa tiene estrés postraumático después de un accidente grave, que es que se le ha muerto el marido, y llevan a la pobre Santa Teresa para que la arregle. Y por otro lado también es consciente de lo desmesurado del encargo, ante lo cual se toma a sí misma la medida, ¿no? Dice, si esto es tan grande es que yo soy pequeña y soy ruin. Y dice, como yo me veía tan ruin, no podía sufrir eso. Así que el mandato perentorio del provincial hízome algún alboroto y mucha pena. Cuando le llegó la orden del provincial, no le hizo ninguna gracia, pero cero gracia. Y las cosas cambian de raíz cuando Santa Teresa llega a Toledo, entra lleno en la vida del palacio y se percata del empaque, de la vacuidad, de los convencionalismos, de las razones de Estado, de la tiranía, de la etiqueta, del protocolo y del punto de honra que reinaban en ese mundillo, ¿no? Ese mundillo del palacio. Respecto a la señora del palacio, dice ella, vi que era mujer y tan sujeta a pasiones y flaquezas como yo. Y en lo poco que se ha de tener el señorío, y decíaselo, ella va y se lo dice, no se corta, ha de andar en todo conforme al estado y no a las complexiones, o sea, no a sus necesidades, a lo que le viene bien, sino que tiene que hacer lo que tiene que hacer porque es doña Luisa de la Cerda de tal estatus social. Y si te sienta bien la comida o si te sienta mal, tienes que comer eso. Porque si lo que te sienta mejor es pan con mantequilla, tú no puedes comer pan con mantequilla porque los nobles no comen pan con mantequilla, por poner un ejemplo. Comen faisán trufado, yo quisiera. Es que me sienta fatal, pero da igual, tú tienes que comer lo que te sienta bien. Y la santa lo ve y dice, eso es una tiranía. No dejaba de tratar con aquellas tan señoras que muy a mi honra pudiera yo servirlas con la libertad que si fuera su igual. Las vio de cerca y dijo, de la misma pasta. Es así, que del todo aborrecí ser señora, cuando estuvo allí, claro. Es decir, Dios me libre de mala compostura. Y de mujer a mujer, de ella a la señora del palacio, a doña Luisa, dice, con ser de las principales del reino, yo la había lástima y se la he. Yo le tenía lástima y se la tengo. Eso ahí en el número 4. Un poco más adelante vuelve sobre este tema, varios capítulos adelante, para elevarse de plano y asegurar que en el trato con Dios no hay protocolo ni cartilla de tratamientos. Y estos rituales quedan para los reyezuelos de la tierra,
investidos de autoridades postizas. Dice en el número 37, en el capítulo 37, en el número 6, habla de las autoridades postizas, ya llegaremos. Y se lo propone a las monjas como algo no sé cómo decir, como una norma, como un axioma doctrinal, que su Señor, el Dios del cielo y de la tierra, es un Dios tratable. Fácil, de hecho la oración es tratar de amistad, ya nos lo ha dicho, ¿no? Que el Señor es tratable. Y dice en el capítulo 28 del Camino de Perfección, en el número 3, va a decirnos después, es precioso: no curéis hijas de humildades, tratad con él como con padre y como con hermano y como con señor y como con esposo, a veces de una manera, a veces de otra.